pues vamos a ver el estudio de la palabra del Señor. Seguimos con los estudios del Catecismo acerca de los agravantes de los pecados. Creo que es la pregunta 151. Hay muchos textos, pero por introducirlos podemos leer en Judas, capítulo 8, versículo 8, perdón. Judas, versículo 8, dice: de la misma manera, también estos soñadores contaminan la carne y menosprecian el señorío y blasfeman de las potestades superiores. Amén. Como digo, pues hay muchos textos que vamos a estar considerando esta tarde, pero bueno, antes de nada, podemos retomar, porque hemos estado presentes la semana anterior, y la semana anterior tuvimos la Cena del Señor, y llevamos entonces unas cuantas semanas, entonces es bueno que retomemos un poco el hilo. Estamos en la pregunta sobre los agravantes de los pecados, contrariamente a esta opinión extendida, como que todos los pecados valen lo mismo. Sí, por supuesto que todos los pecados, no hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación, porque es un pecado contra el Dios Santísimo, el Dios Altísimo, el Dios Todopoderoso, el único Dios vivo y verdadero. Pero no todos los pecados son iguales, ¿no? Y no todos los pecados ni en sí mismos, ni tampoco por distintas circunstancias, ¿no? Y hemos estado pues considerando, en primer lugar, lo primero que vimos era las personas que eso hacen, ¿no? No es lo mismo que lo haga una persona que está en alto, una persona que es autoridad en la familia, en la iglesia, en la sociedad, etc. No es lo mismo, por la gravedad que tiene, por las consecuencias que esto puede tener también, que lo haga alguien, digamos, comillas, normal. Entonces, por el quién lo hace. Y bien, pues esto es lo que nos quedamos viendo. Y estuvimos viendo eso, y sobre todo también estuvimos viendo lo último, era si son pecados en contra de Dios, ¿no? Entonces esto sería entonces la segunda pregunta, o la segunda aspecto, se puede decir. La primera es ¿quién lo hace? Si es autoridad o no lo es. Lo segundo es ¿a quién se hace el pecado? ¿No? Y estuvimos viendo pues que las últimas veces, ¿no?, acerca de Dios, en contra, si esos pecados son en contra de Dios, tienen una gravedad mayor, porque son contra el ser mismo de Dios, porque son contra los pecados de la primera tabla. Y bien, pues entonces seguimos ahora viendo la gravedad de los pecados vista por el a quién se hace el pecado. Después hay dos apartados más, que es el qué pecado o cuál pecado es. Entonces hay pecados que en sí mismos son peores que otros. Y después lo último es el cómo. Hay distintas entonces circunstancias, ¿no?, distintas agravantes. Pero eso ya vendrá a su tiempo. Entonces nos quedamos aquí con el ¿a quién se hace? Ya hemos visto acerca de, bueno, pues los pecados que se hacen en contra de Dios. Ahora pues entonces es también en contra del hombre. Hay en distintas circunstancias, ¿no?, o distintos casos en los que los pecados contra el hombre también tienen una gravedad especial. Bueno, pues las dos cosas están juntas, ¿verdad? El pecar contra Dios y el pecar contra el hombre. Sí, en el Salmo 51 se nos dice, ¿no?, el rey David había pecado contra el hombre, había pecado contra Urías. En el adulterio también, ordenando su muerte o disponiendo o maquinando para que él sea muerto, había pecado contra el hombre. Pero el Señor dice David dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces, todos los pecados, en última instancia, son contra Dios, pero, bueno, también están, entonces, ligados. La primera tabla de la ley y la segunda tabla de la ley están juntos, son los 10 mandamientos. Está
el mayor mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, mente, alma, fuerza, etc. Pero después está también el segundo, que es semejante, se nos dice en los evangelios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, pues entonces hay también pecados en contra de los hombres que son más graves. Y entonces, en la pregunta 151, cuando lleguemos a casa tal vez la podemos repasar, pero podemos ver que hay, creo, unos tres, se puede decir, grupos, ¿no? De las respuestas que se nos dan, lo vamos digamos, resumir en tres grupos, ¿no? En primer lugar es pecados en contra de, comillas, ¿no? Permítase la expresión, contra los superiores. Contra los superiores o contra gente eminente o gente, lo que decíamos, ¿no? También autoridad. ¿Qué era más grave si una autoridad comete un pecado? Vale, pues entonces es más grave si uno peca contra una autoridad también, ¿no? Y es lo que hemos estado viendo aquí en Judas, versículo 8. De la misma manera, también estos soñadores contaminan la carne y menosprecian el señorío y blasfeman de las potestades superiores. Entonces, bueno, en el contexto, pues está refiriéndose también a potestades superiores, potestades angélicas, pero el principio es también aplicable a toda autoridad, ¿no? Potestades superiores a las autoridades, incluso a los magistrados, a las autoridades en la familia, a las autoridades en la iglesia, a las autoridades en un sentido, pues, lo más general, ¿no? Vemos que esto es una constante en la Escritura. Podemos ver también el siguiente texto en Números, el capítulo 12, que es el capítulo cuando Aarón y María murmuraron contra Moisés porque él había tomado una mujer cusita. Seguramente, pues, de color bastante moreno, porque Cus es Etiopía. Entonces, vemos aquí Moisés no hacía tampoco distinción de razas. Por eso tal vez fue la cuestión de que Aarón y María pues lo estuvieron criticando, ¿no? Todo esto después de la muerte de Débora, su mujer. Pero leemos en los versículos 8 y 9. Están hablando acerca de Moisés, ¿no? Está comparando a Moisés con todos los profetas que pueda haber en Israel, y dice, a estos profetas yo me apareceré a ellos en sueños, ¿no? O en visión. Pero dice en el versículo 8 y 9, no es así Moisés, sino que cara a cara hablaré con él, y visiblemente, y no con enigmas. Mira la semejanza de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces el furor de Jehová se encendió contra ellos y se fue. El Señor se airó contra Aarón y contra María. Vemos un pecado grave que despertó, digamos, sí, la ira del Señor. Aunque ellos sí eran hijos, ellos eran siervos, pero eso no quitó que su pecado fue grave y que despertó a ira al Señor, y el Señor también lo castigó. Y pues María fue azotada por la lepra. El Señor la libró también, la salvó. Pero vemos que fue entonces un pecado grave. ¿Y eso por qué? Pues la razón que se nos está dando en este texto es, se puede decir, que Moisés tenía un don mayor, un don de revelación más directo. Entonces fue en contra del don y en contra del ministerio, por lo tanto, de él como aquel que traía la palabra del Señor al pueblo. Entonces llama mucho la atención, ¿no? Lo que dice, ¿por qué no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? O también en Isaías capítulo 3 y versículo 5. Isaías capítulo 3 y versículo 5. Y vemos aquí el ejemplo de una sociedad no bien ordenada,
sino de una sociedad desordenada o caótica, ¿no? El pueblo hará violencia los unos a los otros, cada cual contra su vecino, y el joven se levantará contra el anciano, y el plebeyo contra el noble, ¿no? Es decir, que la gente normal se iba a levantar contra el anciano, contra el noble, contra la gente que tenía, pues que era autoridad, ¿no? Bueno, pues estamos acostumbrados a pensar de una manera bastante distinta, ¿no? Estamos a este lado de la Revolución Francesa. Y entonces la Revolución Francesa, pues el pueblo le cortó la cabeza al rey, pero no solamente al rey, a todos los nobles que había en Francia. Por eso uno, si tiene un poco de dinero ahorrado, se puede comprar un buen castillo, ¿no? En Francia, ¿no? A un precio bastante razonable. Un castillo de estos con muchas habitaciones, etc. Porque se acabaron con todos los nobles. Todos los nobles. ¿Eh? Entonces, eso fue, dirán lo que quieran, que eso fue la libertad y la igualdad y no sé qué, pero eso fue iniquidad pura o impura, realmente. Y de eso estamos pues viviendo los países occidentales hasta el día de hoy, ¿no? No hay ninguna mítica, no hay ninguna no hay ningún heroísmo. En todo aquello que hicieron fue un baño de sangre inicuo. Y entonces estamos pensando que, bueno, pues que cualquiera puede decir cualquier cosa a cualquier persona, incluso a una persona, digamos, autoridad, ¿no? Y que está en su derecho, ¿no? Y que vale lo mismo cualquiera del pueblo que una autoridad. Sí, en cierto sentido vale lo mismo porque los dos son seres humanos, los dos son hombres, tienen un valor como seres humanos y como hombres, pues iguales ante Dios, pero en la sociedad de los hombres no es así, ¿no? No es así. Entonces, ese igualitarismo, vemos, no tiene una base bíblica, ¿no? No tiene base bíblica. Porque vemos en la Escritura el mandamiento del respetar y de honrar a las autoridades, ¿no? El honra a tu padre y a tu madre, que ya vimos en su día, tiene un sentido muy amplio, un alcance mucho mayor que no solamente los padres, que son la autoridad del hogar, que también, pero también entonces esto se aplica a las autoridades en la sociedad, en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, pues entonces podemos ver ahora unos pecados también acerca de esto también, especialmente relacionados. Podemos mirar en Proverbios capítulo 30, versículo 7. Proverbios capítulo 30, versículo 7. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, lo sacarán los cuervos del valle y lo comerán los hijos del águila. Podemos ver también en 2 de Corintios capítulo 12 y versículo 15. Y yo de muy gana gastaré, y me gastaré yo mismo por vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Aquí se podría decir que Pablo estaría hablando como si fuera padre espiritual de ellos, ¿no? Una relación parecida a la que hemos visto en Proverbios, ¿no? Parecido, no tan grave, no tan cruel, ¿no? Cuando dice que el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, ¿no? Pero vemos aquí que estaban también desdeñando, ¿no?, la figura de Pablo, que era su padre espiritual, ¿no?, el que les había
estado enseñando la palabra de Dios, ¿no? Y después ya por último en Salmo 55, versículos 12 al 15. Salmo 55, del 12 al 15. Ya podemos leer. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual lo habría soportado, ni se engrandeció contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, un hombre igual a mí, mi guía y mi íntimo, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y en la casa de Dios andábamos con la muchedumbre. Entonces, bueno, a todo lo que hemos dicho, ¿no?, acerca de las autoridades, si nos tocan de cerca, ¿no?, si esas autoridades son el padre, la madre que nos ha dado a luz, el padre que nos ha estado enseñando y nos ha estado proveyendo para nosotros, etcétera, etcétera, o como hemos visto también aquí en Salmo 55, amigo íntimo, alguien en el cual uno confía especialmente y se le vuelve traicionero, ¿no? Pues entonces eso tiene una gravedad mayor que a cualquier otra persona, ¿verdad? Porque me lo haces a alguien que sean ya autoridades que te tocan de cerca, no es algo así abstracto como el rey de Francia, etcétera, etcétera, sino que te tocan de cerca, o el amigo íntimo que confía en ti. Entonces, vemos, estos tienen también una gravedad mayor por la persona a quien se lo hace. Y después vemos, esto sería en contra de los autoridades que, ya digo, pueden ser tanto en la sociedad. Entonces estamos acostumbrados a pensar a la manera democrática de que podemos estar criticando y decir toda clase de mal contra los gobernantes. Bueno, pues esto lo tendríamos que tal vez reconsiderar un poco, ¿no? Que con todo y con eso las autoridades se merecen un respeto, a lo mejor no por sus personas, ¿no?, porque no lo merecen, sino por el cargo, porque son ministros de Dios, aunque ellos no lo reconozcan y no actúen como tales, pero por causa de Dios. Y bueno, si es así, en todo caso, está claro en la familia, está claro también en la iglesia, y está claro que el creyente tiene que tener esto inscrito en su mente de una manera muy clara, de manera que sea su reacción instintiva en el trato con los demás. Bueno, pues entonces esto en cuanto a las autoridades, pero hay también un segundo, apartado en esta pregunta. Ya no son las autoridades, sino es si el pecado se comete contra creyentes. Contra creyentes. Ya sea un creyente que lo haga o no. Pero bueno, si es alguien que es, del mundo, se puede entender, ¿no? Se puede entender porque ellos no tienen al Señor, porque ellos son enemigos de Dios, están como hemos visto esta mañana, alienados de Dios y están endurecidos y están en la ignorancia, etcétera, etcétera, ¿no?, en la vanidad de su mente. Pero, bueno, si lo hacen los creyentes, creo que tiene una gravedad mayor, porque un creyente que esté pecando contra otros creyentes es una contradicción, ¿no? Es una contradicción completa y absoluta. Pero bueno, vamos a ver también esta gravedad, ¿no?, según la palabra de Dios. Podemos estar viendo en Sofonías capítulo 2. Y esto que leemos en Sofonías es algo que se repite en la mayoría de los profetas, ¿no? En la mayoría de los profetas encontramos esto mismo, capítulo 2, versículos 8, 10 y 11. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que afrentaron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su término. Versículo 10, y esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque debilitará a todos los dioses de la tierra, y cada uno desde su lugar se inclinará a él
todas las islas de las naciones. Entonces vemos que el Señor está anunciando un severo juicio cuando las naciones, ¿no?, cuando los paganos, los gentiles, hacen mal a su pueblo. En general, se puede decir, lo haga quien lo haga. Y esto, ya digo, es una cosa que está presente en los profetas, porque, sabemos de que el Señor, en los profetas, siempre anuncia que va a castigar y que va a juzgar a su pueblo, ¿no? Y lo hace por medio de las naciones. Las naciones, por lo tanto, son el medio por el cual Dios los juzga a Israel, ¿no?, a su pueblo. Pero después, una vez ha cumplido su voluntad en juzgarlos, el Señor también arregla cuentas con esas naciones. ¿Por qué? Porque hicieron mal a su pueblo. Me dirán, eso es una contradicción. No es una contradicción. Porque el Señor utilizó a esas naciones para castigar a su pueblo. Pero las naciones no lo hicieron, pues, con esa intención. Ellos no lo hicieron, ¿no? No, mira, vamos aquí a ser aquí el instrumento en la mano de Dios para castigar los pecados de Israel, ¿no? No, ellos lo hacían por codicia, por avaricia, por odio, por aborrecimiento, y entonces eso además servía de afrenta y de escarnio, y estaban pues burlándose y estaban pues difamando el pueblo de Dios y el Señor también. Entonces, por eso, el Señor después de haberlos, comillas, usado, o que ellos hayan sido instrumento para el castigo de su pueblo, también arregla cuentas con ellos, con Babilonia, con todas las naciones de alrededor, etcétera, etcétera, etcétera. Ya digo, esto es algo que se encuentra en la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento. Leemos también ahora en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 18, versículo 6. Mateo 18, versículo 6. Y cualquiera que escandalice a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera en lo profundo del mar. O también en 1 Corintios capítulo 6 y versículo 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Y por último podemos leer en Apocalipsis capítulo 17 y versículo 6. Apocalipsis capítulo 17, versículo 6. Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi y quedé asombrado con gran asombro. Entonces, el pecar contra los creyentes, el pecar contra otros creyentes que somos nosotros, entonces esto es una enorme gravedad. Hasta el punto que el Señor Jesús dice que eso se lo hacen a sí mismo. Cuando el Señor Jesús se apareció a Pablo, Hechos capítulo 9, en el camino de Damasco, le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y él estaba persiguiendo, ¿a quién? A los cristianos. Pero Jesús dice que esa persecución que hacen los cristianos es una persecución contra él mismo. O también en Mateo capítulo 25, ¿no? Cuando el Señor Jesús dice que estaba desnudo y me vestisteis, estaba en la cárcel, me visitasteis, etcétera, etcétera. Me lo hicisteis a mí. Dice, ¿cuándo hemos hecho todas estas cosas? Pues cuando lo hicisteis a uno de estos pequeños que creen en mí, a mí me lo hicisteis. Entonces, bueno, vemos, esta es la unión que tienen los cristianos con el Señor Jesús. Que formamos el cuerpo de Cristo, que somos miembros de su cuerpo y que Él es nuestra cabeza. Entonces, en el fondo también es un atentado, ¿no? Todo lo que se haga en contra de los creyentes es un atentado contra Cristo. De ahí también entonces su gravedad. Porque estás
de esa manera atentando en contra de la cabeza, del cuerpo, de la cabeza de la Iglesia. Y bueno, de la misma manera que hemos visto en el punto anterior, ¿no?, los pecados de las autoridades, especialmente si me tocan de cerca, pues el pecado en contra de los hermanos de la fe, y bueno, especialmente, si se puede decir, aunque todos son pues graves, pero especialmente en un caso, si son hermanos débiles en la fe, si son gente que se ha convertido recientemente, si es gente que por escrúpulos o porque son gente muy sensible o por problemas que ellos puedan tener, etcétera, etcétera, no son fuertes, no tienen la fortaleza en la fe, incluso personal, se puede decir, para estar soportando pues, problemas, que eso le plantea problemas en cuanto a la fe, en cuanto a su fe en el Señor, y le puede plantear dudas y pues, entonces incluso volverse, alejarse del Señor y volver a lo mejor a su antigua vida. Entonces eso es un enorme problema, gravísimo pecado. Hemos estado leyendo entonces en Mateo 18:6, aquel que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que si le atara pues una piedra de molino de asno, como dijo exactamente en 18:6, una piedra de molino de asno y que se lo hundiera en lo profundo del mar. Es una de las palabras de juicio más fuertes que el Señor Jesús da en la Escritura. Pero también leemos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 8, versículos 11 y 12. 1 Corintios 8, 11 y 12. Y por tu conocimiento se perderá el hermano débil por el cual Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Vemos. Está resumiendo, pues, de todo lo que hemos estado diciendo anteriormente. También podemos ver Romanos 14, también otro de los pasajes en el Nuevo Testamento, nos habla de esta comida, de alimentos que causaba problemas a los hermanos débiles, etc. En Romanos capítulo 14 podemos leer allá, versículo 13. Así que no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien juzgad esto, no poner tropiezo o escándalo al hermano. Versículo 15. Pero si por tu comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. Y también, pues el versículo 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o sea debilitado. Entonces, vemos, es algo de una enorme gravedad, pecar contra alguien de manera que eso le afecte la conciencia, le contamine la conciencia, y él, pues, se aleje del Señor, vuelva a la vida de pecado, etcétera, etcétera, o le estés perjudicando en la fe. Hasta el punto que dice que en el versículo 15, no destruyas. No destruyas. Se le puede destruir espiritualmente a alguien. Se le puede destruir espiritualmente a un cristiano. Aquel por quien Cristo murió, dice en 1 Corintios, para hablar del tremendo mal que se le puede hacer. Pues eso es algo a tener en cuenta, porque si tuviera esto más presente, la gente pues andaría con mucho más cuidado a la hora de tratar con los hermanos. No se tienen lo debidamente en cuenta las palabras de Dios. Como que las advertencias de Dios pues
no son para nosotros o no son del todo reales, ¿no? Porque está siempre la misericordia de Dios y nos va a librar de ellas. Pues no. Es un riesgo claro el poder dañar espiritualmente a otros cristianos y especialmente a hermanos jóvenes o débiles en la fe. Hemos de tener pues, esto siempre presente. Y bueno, pues podemos ver el tercer gran grupo, que es si se atenta contra la vida. Y creo que es más bien un sentido espiritual, ¿no? La vida de las personas, por supuesto, en un sentido como que de esto dependa la salvación de las almas. Podemos leer en Ezequiel capítulo 13, versículo 19. Ezequiel 13, 19. Y habéis de profanarme entre mi pueblo por unos puñados de cebada y por unos pedazos de pan, matando a las almas que no deben morir y dando vida a las almas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Matar almas. Bueno, es también el mismo texto en 1 Corintios capítulo 8, versículo, pero esta vez 12 y 13. Estoy leyendo 11 y 12, pues ahora 12 y 13. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos y hiriendo su tiempo y conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, escándalo, piedra de tropiezo, en un sentido espiritual, en cuanto a la fe, jamás comeré carne para no escandalizar, ¿no? Para no poner piedra de tropiezo a mi hermano. Y después, por último, podemos leer en Mateo capítulo 23. Por cierto, ¿cuál es la cita? Porque yo tengo aquí un número muy raro. ¿El 21 tal vez o 15? Mateo 23. 15, ¿verdad? Vale. Gracias. Pues en Mateo 23, versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito. Y cuando lo llega a hacer, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Atentar contra la vida, pues digo, en un sentido espiritual, ¿no? Que estás por herejías, o por el mal ejemplo que le das, o porque lo escandalizas, pues eso le daña espiritualmente, de manera que, comillas, le está destruyendo espiritualmente a esa persona. Por supuesto, es mucho más grave eso que algo que no tenga ese tipo de consecuencias, ¿no? Tan graves. Y por último, pues dice también el Catecismo Mayor si es en contra del bien común, es decir, si se atenta contra el conjunto, ¿no? Contra el conjunto. Vamos a ver, esto se podría ver incluso entre los hombres, ¿no? Antes, pues aquellos que, por ejemplo, quemaban los montes, ¿no? Donde todo el pueblo recogía leña, etc. Pues entonces le hacían una pena mucho mayor, ¿no? Que aquel que a lo mejor pues robaba en una huerta, ¿no? Pues entonces contra el bien común, es decir, que se está atentando contra todo el pueblo, y vamos a poder ver en qué sentido se dice esto en el Catecismo. Podemos leer en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 15 y 16. Está hablando del pecado de los judíos. Y leemos allá 1 Tesalonicenses 2, 15 y 16, los cuales también mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos han perseguido, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, prohibiéndonos hablar a los gentiles a fin de que se salven, ¿no? Para colmar siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Entonces vemos, ¿no? Pecar contra
el bien común contra todo el pueblo, impidiendo la predicación del Evangelio para que se salven los gentiles, ¿no? Entonces vemos, se está, en un sentido, es un pecado en contra de la humanidad, ¿no? En todo caso, intenta impedir la salvación de los gentiles, intenta impedir que ellos conozcan la palabra, se arrepientan y tengan vida, ¿no? ¿Qué gravedad es esta, verdad? O, por último, nos dice también el ejemplo de Acán en Josué, capítulo 22, versículo 20. Josué, capítulo 22, versículo 20. No cometió infidelidad Acán, hijo de Zera, en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel. Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Sí, nuestros pecados acarrean entonces el mal para en conjunto, ¿no? Pues evidentemente es mucho peor esto que un pecado a título individual. Esto es seguro lo propio de las autoridades. Si las autoridades que cometen un pecado normalmente acarrea esto, ¿no? El juicio y la extensión de ese pecado al conjunto del pueblo. Que por ejemplo el emérito haya tenido pues, ese historial de pecado, ¿no? Precisamente como hemos visto esta mañana, ¿no? De la avidez en cuanto a la lujuria, para cometer todo cosa de impurezas, ¿no? Pues alguna influencia espiritual habrá tenido en el conjunto de la nación. No, alguna, esto es una manera retórica de decir, lo ha tenido. Lo ha tenido. Si hubiera sido un gobernante pues mucho más virtuoso, se puede decir, ¿no? Pues seguro que habría influido en el conjunto de la nación. Pero es también lo que puede ocurrir, ya digo, a los padres de las familias, ¿no? O, pues, de los oficiales en la iglesia. Bueno, si es uno, a título individual, pues eso podrá a lo mejor afectar a la congregación en la que sirve. Pero si es, pues no sé, cuanto más alto sea, ¿no? Pues afectará a la iglesia en su conjunto. Bueno, y si somos presbiterianos, que lo somos, ¿no? Por supuesto, no estamos poniendo duda, pero bueno, los pecados de la Asamblea General acarrean a toda la iglesia, ¿no? O los del presbiterio, a los de la iglesia de esa provincia. Entonces, bueno, esa es también una cosa a tener en cuenta, ¿verdad? Porque hay pecados que traen consigo el juicio no solamente de la persona, sino de todo el conjunto del pueblo. Y es una enseñanza clara, que está muy clara en la Biblia, pero también por nuestras lentes modernas, pues la tenemos a olvidar y a echar tierra encima, ¿no? Pero bueno, ya concluyendo, en definitiva, ¿no? Están entonces estos agravantes, ¿no? De a quién se hace el pecado, si son las autoridades especialmente cercanas, si son a hermanos, especialmente a hermanos débiles en la fe, y también pues en contra del pueblo en general, no en general no, de todo el pueblo, del pueblo en su conjunto, ¿no? Y bien, pues esto nos ayuda entonces, hermanos, por una parte a corregir nuestras ideas si es necesario, en alguna de ellas, ¿no? Para que estemos guiados por la palabra de Dios en todo. En segundo lugar, si en algo hubiéramos pecado, ¿no? Si al ver esto se nos enciende entonces la luz, o como vimos esta mañana, la conciencia nos da un toque de atención o del alma, pues entonces acordémonos, ¿no? Que por lo grave que sean nuestros pecados, que lo son. Por ejemplo, Pablo está puesto en la Escritura ¿para qué? Como ejemplo de la misericordia para todos los que habían de creer. Porque él había perseguido a la iglesia de Dios. Y él se presenta como el mayor de los pecadores.
entonces, por supuesto, que los creyentes, los que han creído, no están, entonces, lejos, se puede decir, del perdón de Dios. Por supuesto que tenemos el perdón de Dios por estos pecados, si nos arrepentimos y pedimos perdón al Señor. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de toda iniquidad, por grande que ésta sea. Y por último, pues, para hacernos cuidadosos en adelante, hermanos, de no solamente ver la gravedad de estos pecados, que son muy graves, sino también, hermanos, para que nos estemos acordando de lo contrario. La mejor manera de evitarlos es estar siempre pensando en lo bueno que es, entonces, honrar a las autoridades, lo bueno que es, ¿verdad?, amar a los hermanos y buscar su bien, ¿no? Lo bueno que es que seamos un buen testimonio para nuestra familia o para nuestra congregación, para la iglesia, para todos los que nos conozcan. Y entonces tengamos eso presente y lo amemos, ¿no? Bien, pues entonces eso nos ayudará, ¿verdad?, a no caer en los pecados. Y nos va a ayudar más, ¿no?, que estar siempre pensando, por así decirlo, en la parte negativa. Hemos de mirar la parte positiva. Y la parte positiva es los mandamientos de Dios, ¿no?, lo bueno que son, ¿no?, que buscan el bien de los demás y al hacerlos también nuestro propio bien. Pues que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.